En el nombre precioso de Cristo Jesús. Éxodo capítulo 25 versículos 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Leamos todos una vez más el versículo 8, que constituye el centro de nuestro tema. Y harán un santuario para mí, y habitaré, ¿qué dijo Dios? En medio de ellos. Tenga la bondad de tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. La construcción del tercer templo, esta es la primera parte. La construcción del tercer templo. El Señor había decidido, escuchen, en el Antiguo Testamento, Dios había decidido, hermanos, que Él iba a vivir en medio de su pueblo. Pidió un santuario, en ese tiempo un santuario ensamblable, pero Él quería estar en medio y dijo, habrán 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 al este y 3 al oeste. Él justamente quedaba en el centro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es lo que Él dijo: harán un santuario para mí y habitaré en medio. Oiga, qué simetría de la palabra, qué exactitud de la palabra, ¿no? Habitaré en medio de ellos, y justamente así se hizo. Norte, sur, este y oeste. 3 tribus, 3 por 4, 12. 12 tribus de Israel rodeando el santuario en ese tiempo ensamblable, donde habitaba la presencia de Dios. Así empezó todo esto, queridos hermanos. Así empezó. Muy bien. La Biblia muestra a todas luces que la adoración a Dios, tal como lo dice la Torá, porque tenemos que remitirnos al menos a la Biblia judía, que se le llama la Torá, daba por Dios a Moisés, tenía estrictamente el templo como sede. Oigan eso. ¿Saben por qué en el Nuevo Testamento se exhorta a que los cristianos se congreguen? ¿Verdad que esa no es una invención de hombres, hermanito? En la Biblia usted lo sabe. ¿En dónde hallamos que los cristianos debemos de congregarnos? Hebreos 10:25. ¿Qué dice ahí? A ver, hermanos, ¿qué dice? Hebreos 10:25. ¿Así lo dice o dice algo más a esa frase? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino más bien dice exhortándonos los unos a los otros, cuando veis que aquel día está cerca o se acerca, ¿verdad? Entonces se da cuenta que este asunto de congregarse juega un papel importantísimo en la condición espiritual que la gente va a tener cuando Cristo venga en gloria. Está ligado, el hecho de congregarnos está estrictamente ligado con el momento en que el Señor va a aparecer. No se dejen de congregar. ¿Por qué? Pues ya vimos cómo empezó la vida religiosa del pueblo de Dios, con una sede, un epicentro en donde se ha de congregar. Hermanos, por eso es que Israel por siglos, allá en Babilonia, ellos lloraron porque no tenían su templo, ¿verdad? En Egipto les hacía falta el lugar donde adorar. Después que se erigieron el primer y segundo templo, de todas formas el pueblo ha sufrido hasta este día. Ellos gimen y están golpeando el pecho del cielo, pidiéndole a Dios que se vuelva a reinstaurar su templo. ¿Por qué? Porque para ellos esa es su vida, hermanito. ¿Sí me entienden? Y porque por eso el Señor dijo: quiero que hagan un santuario porque yo quiero vivir en medio de ustedes. Entonces ellos entienden, el judío comprende exactamente las implicaciones que tiene el tener un templo para glorificar al Señor. Amén, hermanos. Por eso ustedes que les gusta leer mucho y les gusta la historia, cuando empiezan ustedes a mirar cómo era la iglesia evangélica antes, no era como hoy.
abramos solo el domingo y pues la gente feliz con un día que va a la iglesia, ¿verdad, hermanito? No, antiguamente la gente se reunía. Lluvia, frío, calor, terremoto, necesidad, enfermedad, lo que fuera. La gente tenía hambre, ansias, deseos de reunirse. Entendían el pensamiento de la Escritura. Entendían, pero ¿sabe qué, hermano? No solo es que entendían, es que tenemos que mirarlo nosotros así también. Esta gente eran todavía más cristianos. Se recuerda a los primeros cristianos que llegaron aquí en el famosísimo barco del Mayflower, según la historia. ¿Cómo se les llamaba a esos cristianos? Cuando ellos vinieron aquí, ellos rechazaron este asunto de la Navidad. Esos que vinieron le decían a los que ya estaban aquí, les decían, a mí dime la verdad, porque esto que estás diciendo no está aquí en la Biblia. ¿Cómo se les llamaba a ellos? Por exigir la pureza de la palabra. Los puritanos. Entonces los cristianos de antes, así se les llamaba, se les conocía como los puritanos. ¿Me comprende, hermano? Como eran puritanos, si la Biblia dice, no te dejes de congregar, ¿qué hacían? Se congregaban. Eran puritanos. No sé si me logra entender. Hoy día no. Hoy día se ha perdido eso. Hay mucho mecanismo, hermanito. Mucho mecanismo, ¿me entiende? Pero dejemos a un lado todo eso. Nosotros estamos estudiando la palabra de Dios. El Señor sigue siendo el centro de la iglesia. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanito? El Señor sigue siendo el centro de su pueblo. Y donde esté Él, ahí habrá un pueblo que le glorifique. Donde esté el Señor, ahí habrá un pueblo. Amén, hermanos. Él es lo más especial para nosotros los cristianos. ¿Me comprende? Si no viene el pastor, hermano, no se pierde nada, hombre. Pero que esté el Señor. ¿Sí me entiende? ¿De qué sirve que venga un fulano si no está el Señor? El Señor es el centro de esta reunión, aquí donde sea, en todas partes del mundo. Es el Señor lo más especial, hermanito. Entonces, eso es lo que yo quisiera tratar con usted. Fíjese, que dice que como lo dice la Torá, entregada por Moisés, que el templo tenía estrictamente el templo como sede, es decir, la adoración, su centro, su epicentro era el templo, estrictamente el templo. Ahora va a entender usted por qué razón los reinos de Babilonia, por qué razón los babilonios vienen y destruyen el primer templo, los romanos vienen y destruyen el segundo templo. ¿Quién los envió? ¿Cuál es el objetivo? Porque le quitas su templo y le estás quitando su alma a la nación. ¿Me comprende? Por ejemplo, ¿qué pierde hoy día un creyente si supóngase que le sucede algo y ya jamás nunca se va a poder congregar? ¿Será que el creyente de hoy sentiría que perdió el alma, hermanito? Difícilmente. La gente se acomoda, ¿sí o no, hermanito? Miro la televisión, oigo un mensajito, etcétera, todo eso. No, mire, antes la gente entendía, sobre todo como le estoy diciendo, la gente del primer siglo, etcétera, incluso antes, ¿verdad? Desde los años en que se empezó a construir el primer templo. Todavía, dice la Biblia, todavía no había templo. Y David dice que sentía en su corazón las ansias de construir un templo. Imagínense, él tenía los deseos, ¿verdad? Entonces, hermano, estamos mirando nosotros que así la iglesia de hoy debe de mirar con mucha atención la bendición que tenemos de que Dios nos conceda este lugar, ¿verdad? Cada uno con su sede, cada uno con su lugarcito donde el Señor lo puso. Si es un templo majestuoso, gloria a Dios. Si es un lugar hermoso, un lugar sencillo, humilde, no importa. Como les digo, no es, hermanos, el lujo, no es lo caro del lugar lo que hace especial un culto, sino la misma presencia del Señor. ¿Está claro eso? ¿Cuántos levantan su mano y le dicen gracias por estar aquí, Señor? Gracias porque así quisiste tú, ¿verdad?
le voy a decir algo más y ya estoy entrando al tema. Se recuerda que el apóstol Pablo dijo: porque tú has depositado en vasos de barro este tesoro. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Él estaba hablando del evangelio, de las riquezas. Dios te confió su palabra, te dio su palabra. Y dice: mira, estos tesoros de Dios no los puso Él en una caja de oro, en una bandeja de plata. No, sino en vasos de barro que a veces se quiebran. ¿Quiénes son esos vasos de barro, hermanito? Nosotros. Todos feos en ocasiones, ¿verdad, hermano? ¿Sí o no? Digo, feos moralmente, porque a veces sí, a veces no, así estamos. A veces fuertes, a veces débiles, a veces con gozo, a veces no me hables, etcétera. Dice el Señor: pero ahí está, en Él, en ella deposité yo mi tesoro. Y así, desde el Antiguo Testamento dijo Dios: quiero un lugar, quiero estar yo ahí, quiero habitar yo ahí. Mire qué belleza, ¿verdad? Entonces el diablo sabía la infraestructura de la adoración. La adoración a Dios exige un templo. Ahora está entendiendo más por qué la importancia del tercer templo. Porque ¿a quién espera el pueblo de Dios, Israel? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la escritura exige un tercer templo? ¿Por qué? Porque viene el Señor. Va a venir a reinar el Señor Jesús, el Mesías de los judíos. Va a venir a reinar ahí. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Dele un fuerte aplauso. Aleluya. Oh, si hay alguien. ¿Quién es ese alguien que no quisiera que viniera a reinar el Señor? Hermano, ¿quién es ese alguien que no quiera que el Señor venga? Hay que destruirle su templo. Hay que destruir las iglesias, hay que quitarle el gozo a la gente. No quiere que el Señor reine. En usted y en mí como iglesia gentil, el Señor no solo reina aquí colectivamente, aquí en el lugar de adoración, pero reina en nuestro corazón también. Aleluya. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice: gloria a Dios, hermano, aleluya. Bien, el enemigo desde un principio se empezó a mover para tratar de quitarle al Señor ese epicentro, ¿verdad? Porque en la adoración a Dios, nunca lo olvide, en la adoración a Dios debe haber estrictamente un lugar, un solo lugar para adorar. ¿Cuál es? En el Antiguo Testamento, ¿cuál es? El templo. Dígalo con libertad: el templo judío. Dios lo pidió, eso no se lo inventó Moisés. Es más, Dios dio las medidas. Dios pidió los utensilios que se iban a usar en la administración ahí sacerdotal. Él dijo cómo. Él dio los diseños de las vestiduras sacerdotales. Él dijo todo, cada cosa, cada detalle. Él lo dijo. Y al final le da una advertencia a Moisés, el responsable, el caudillo, el que es responsable de la elaboración de toda esa estructura que Dios pidió, tan delicada, hermanito, tan compleja. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo: cuídate de no hacer lo que yo no diga, sino de hacer ¿cómo se dice? Exactamente, estrictamente las medidas que yo te he dado. Hermano, ahí no hubo arte de Moisés, todo fue arte de Dios. Lo que hacemos se debe hacer lo que se nos ocurra a nosotros, hermano, o como manda la Biblia. El culto es una adoración a Dios y Él exige cómo, cuándo y por qué. ¿Sí me está entendiendo? Aquí no vale el que es que a mí no me gusta. Es que no es asunto de que te guste, hermanito. Tú no eres Dios. Aquí se hacen las cosas para Dios. En todo lugar se hace todo para la gloria de Dios. Dele un aplauso al Rey, hermano. Por ello Dios pide un santuario, porque ese sería el epicentro de adoración. Así lo quiso Dios, hermano. Cuando el pueblo de Israel fue expulsado a la primera diáspora, 586 antes de Cristo, son sacados, son llevados a Babilonia. Ellos lloraban, fíjese usted, ellos no lloraban por los manzanos de la tierra prometida. Ellos no lloraban por el agua
por las olivas, no lloraban por nada material. La tristeza que los consumía a ellos, era el no tener un templo donde adorar. Eso lo retrata el Salmo 42. ¿Lo puede leer si lo tiene por ahí? Mire la tristeza. ¿Cuál era la tristeza de ellos? Aquí se dice que a quien se le acredita el capítulo 42 de los Salmos, porque mire, todo eso que le quede como lección, nosotros decimos, el salmista David dijo, tengan cuidado, mejor lo correcto es decir solo el salmista. ¿Por qué? Porque no todos los salmos se le acreditan a David. Hay salmos incluso que se le acreditan a Moisés. ¿Me comprende? Se le acreditan a otros más. Pero se les conoce como salmistas a todos. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 42:1? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Oiga eso. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire lo que sigue. Ahora, ¿qué dice? Mi alma tiene sed de Dios. Mire cuál es la sed. Ahí lo va a decir. ¿Cuál es la sed? Mi alma tiene sed de Dios. Del Dios vivo. Mire, ¿cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué sigue diciendo, hermano? Oiga, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo el que conduje a la congregación a la casa de Dios. Ahí termina el versículo. Entre voces de alegría y alabanza de Dios en fiesta. Bueno, ahí lo dejamos. Dice, escuchen, este hombre que está ahí llorando, él está en la diáspora, no está en Israel. No hay templo donde está. Los biblistas dicen que probablemente él estaba en Babilonia. No hay templo. Están bajo una cultura que no es una cultura de Dios. No es una cultura cristiana. No. O puede ser, se dice, que estaba en Transjordania, al norte de Israel. De todas maneras, no está en su tierra. No hay templo. Y él está contando los segundos y las horas, y los días y las semanas y los meses y los años. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Pero aquí en mi casa, mire qué dice el creyente moderno hoy día. No, hermanito, aquí en mi casa yo oro, dice. Aquí yo leo la Biblia, así como que no se pierde nada, hermano. Nosotros los cristianos modernos tenemos una deuda con esta libertad que Dios nos ha dado. ¿Quién te dice que no te congregues? ¿Quién? ¿Hay una ley? No. Al contrario, la primera enmienda nos protege. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Libertad de culto, libertad de emisión del pensamiento. ¿Está entendiendo, hermanito? Imagínese, aquellos antiguos, al contrario, las leyes de los imperios paganos a donde fueron llevados cautivos, les ponían la bota opresora. No, aquí no se canta así. Aquí no se ora así. Aquí, por eso, si usted mira la historia, ¿por qué persiguieron al pueblo de Israel? ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice que ellos se empezaron, al menos en Europa, en España sobre todo, en esos tiempos, cuando se expulsó a los judíos de España, empezaron a perseguirlos. ¿Sabe por qué? Porque ellos se decían hermanos. Él le decía hermana a una hermanita. Entonces decía, estos están cometiendo incesto. O sea, el enemigo es astuto. ¿Sí me comprende? Y como decían que iban a comer el cuerpo de Cristo, los acusaban que se estaban comiendo a los niños. O sea, una cosa terrible, hermano. ¿Sí me comprende? Ahora, entienda usted que nosotros tenemos una gran libertad, hermano. ¿Me entiende?
esa libertad que ellos tuvieron allá en los tiempos de Salomón, dice que la presencia de Dios, ya les voy a leer eso, llenó el templo cuando Salomón lo dedicó para la gloria de Dios. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. Entonces todo esto es interesante. Voy aquí. Primero de Reyes 8, 18 al 21. Síganme en la lectura, hermanos, porque tiene que quedar bien plasmada la primera idea dígase, del primer templo, porque es interesante. Cuando usted entienda la infraestructura del primer templo, va a entender la infraestructura del segundo templo, y por ende, el domingo, si el Señor me lo permite, vamos a tratar el asunto del tercer templo, con las figuras que vamos a estar presentando, las ayudas visuales, para que la iglesia tenga un panorama entendible sobre lo que es el tercer templo. Amén, hermanos. Pero estamos aún en el primer templo. Primero de Reyes 8, 18 al 21. Pero el Señor dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Mire qué belleza. Los que anhelan la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? ¿Cuántos todavía anhelamos la casa de Dios? Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre, y el Señor ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como el Señor había dicho, y he edificado la casa al nombre del Señor, Dios de Israel. 21. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor que Él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahí está, vemos el retrato del primer templo. Este primer templo se construyó en los años 966 y 957 antes de Cristo. Ahora, para usted que es muy observador, usted dirá, hermano, es al revés. 587 el 966 y 957 al revés, 57 y 66 adelante. No, porque así se cuenta, escuche, así se cuenta. Acuérdense que el parteaguas aquí fue la primer venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Nadie como Él fue capaz de dividir la historia en un antes y un después. Amén, hermanos. O sea, el Señor está en medio, y atrás de Él el tiempo cuenta de más a menos, de más al año cero. O sea, viene para atrás el tiempo. ¿Ya me entendió? De Cristo para adelante. Después de Cristo es del cero hacia que el Señor venga en gloria. Hay que entender eso. Entonces, ahí está, en los años 966 y 957, y fue destruido en el año 586-587 por Nabucodonosor, rey babilonio. Según la tradición, duró 410 años el primer templo. Oiga, 410 años más o menos duró el primer templo. Pero vamos a mirar nosotros algunos detalles de ese primer templo. Primero de Reyes 6.1. Primero de Reyes 6.1. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa del Señor. Muy bien. Primero de Reyes 6, 37 y 38. Primero de Reyes 6, 37 y 38. En el cuarto año, en el mes de Sif, creo que esto lo leímos, estoy repetido acá. A ver, lo voy a leer así. En el cuarto año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa del Señor, y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Ay, qué interesante, hermanito. Porque acuérdese, esa estructura del primer templo, se han hecho cálculos que se gastaron millones de millones de millones de millones, que un cálculo al cambio del dólar hoy día
son billones de dólares, hermanito. Tremendo, ¿me comprende? Pero como David se había preparado por años, se recuerda que dice la escritura, en cuanto al material, él se preparó, pero en cuanto al dinero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo se preparó David? Eso lo dice la palabra de Dios, hermanos. Porque no crea, los antiguos trataban con Dios, pero tampoco ellos decían, vamos a orar y que venga un ángel a dejarnos un costal de dólares ahí. No, la obra de Dios no trabaja así, hermano. El que entiende cómo se mueve la obra de Dios lo sabe. ¿Me entiende, hermanito? Sabe que es un compromiso. Aquí hay que ver cómo respirar, hay que buscar, hay que oxigenar, hermano, la manera de llevar adelante la obra del Señor. Entonces dice la Biblia que David ahorró en el tesoro del reino, ahorró todo lo que pudo durante años y también en su tesoro personal. Qué manera de querer un templo, hermano, porque él no dijo, bueno, lo mío no, lo de la iglesia ahí está guardado, ¿verdad? Lo del pueblo ahí, que se use lo del pueblo, lo mío no es intocable para mi jubilación, ¿qué voy a hacer de viejo? Esos antiguos pensaban en Dios. Cuando tú, escuche, esta es una política que los cristianos de verdad entienden. Cuando tú tienes para Dios, Dios tiene todo para ti, ¿o no es cierto? ¿Cuántos han visto eso? Cuando usted es amante de la obra de Dios y usted da con arrojo a la obra, ¿qué hace Dios? ¿Se queda con el pago? Eso lo dice la Biblia. ¿Qué hace Dios? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si un vaso con agua dierais a uno de mis pequeñitos, os digo que no se quedará sin recompensa. Hermano, un vaso con agua, ¿quién no puede alcanzar un vaso con agua? O sea, empieza por lo más humilde, lo más sencillo. ¿Está comprendiendo? Muy bien, entonces David puso lo de él ahí también. En 7 años, ¿por qué? Porque todo estaba listo. Había material, había lo que Dios pedía para que se edificara el templo, etcétera. Así que se logró edificar en 7 años. Este primer templo se construyó justo en el lugar donde estaba el corazón de Dios. Hermanos, escuchen. Oigan lo que les voy a decir. Ustedes saben por la historia, cuando Israel empezó el movimiento que le llaman el movimiento sionista, para querer buscar una patria, retornar a su tierra, que se les reconociera como un estado moderno. ¿Quién sabe de historia? ¿Quién de ustedes sabe? ¿Qué les dijeron a ellos? Dijeron, no pueden volver a Israel, no. Si quieren les damos un pedazo en Canadá. Dijeron, no, si nosotros no somos canadienses, dijeron. Nosotros somos de allá, nuestra tierra llora por nosotros y nosotros lloramos por nuestra tierra. Acuérdense que mientras ellos no estaban allá, ¿producía la tierra de Israel o no producía? No producía. ¿Cuándo empezó a producir? Según Isaías 35, ¿cuándo el desierto floreció? Cuando ellos llegaron. Empezaron ellos a tener una situación tremenda, compraban los terrenos. Y dice que eran puro desierto. Y los árabes se reían de ellos. Pobrecitos, andan comprando puro desierto, vendámoselo. Pero Dios no es perdedor, hermano. Ese desierto hoy son sembradíos, hermano. ¿Ha visto usted, aunque sea en televisión? Porque por supuesto no ha ido usted allá, ¿verdad? No hemos ido. Pero aunque sea en televisión, ¿ha visto usted los files, por ejemplo? ¿Cómo está eso de hermoso? Que cítricos, que verduras, vegetales, etcétera, todo eso hermoso, hermanito, unos tomates grandototes. Usted oyó la historia de aquellos ingenieros que fueron desde aquí de Latinoamérica, ¿verdad? Del norte hasta el sur, se fueron los ingenieros, dijeron, dice que allá sí son las zanahorias, vamos por la semilla de ellos, aprendamos cómo. Está bien, lo sembraron aquí, lo sembraron en Guatemala y salió la zanahoria chiquita. Dijeron, ¿qué está pasando? Pero si sois de allá. No, pero no es la tierra de allá. Esa es la tierra de nuestro Señor. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? El corazón de Él está ahí. La Biblia dice, porque Él escogió para su propiedad a Sión, dice,
a Jerusalén, el epicentro. Es más, se reconoce geográficamente. ¿Cuál es el centro de la tierra, hermanito? Israel. ¿Y el ombligo de la tierra cuál es? Jerusalén. O sea, todo está, mire, tan exactamente retratado hasta a través de la geografía, hermanito. ¿Me comprende? Hace días por ahí yo vi que se tomó una foto aérea sobre Jerusalén y hay un tipo de montaña que tiene unos picos. Ahí está el tetragramatón, hermano, el nombre original de Dios. Nadie lo pintó, no, simplemente se formó. Dicen ellos, ¿cómo se formó el tetragramatón? ¿Cómo se formaron esas 4 letras que son el nombre original de Dios? Pues ¿cómo se formó? Si es la tierra del Señor, ¿qué quieres que hagamos? Él dijo, no, aquí los quiero. Y se los llevamos a Alaska, Canadá, Señor. No, aquí, dijo, este es el lugar que yo puse para ellos. ¿Está entendiendo? ¿Sí? Y escuche, Él escogió un lugar para sí, para poner el templo donde iba a morar Él. Viene y así empieza la cosa. Abraham, ¿me ama? Sí, Señor. Muy bien, demuéstramelo. Conmigo no son palabras, hijo, son hechos. Dame a tu único hijo, a tu único Isaac. Y allá va el viejito. ¿Y a dónde, Señor? Al monte Moria. Uno de los picos de ese monte grande, uno de esos picos se llamaba Moria. ¿Comprende? Dios escogió el lugar. En los días de David, cuando David censó al pueblo, ¿se recuerda? No era la voluntad de Dios, viene juicio de Dios. Y le dijeron, David, ya empezó Dios a destruir al pueblo. Ellos sabían que solo ofreciendo una ofrenda de sacrificio calmaban a Dios. Los antiguos comprendían eso. Nadie se presentaba con las manos vacías delante de Dios. Nadie. Tenían que ofrecer algo para la gloria de Dios. Y entonces dice que David dijo, bueno, ¿y qué hago? Yo no sé si él andaba revisando algo por ahí, pero andaba cerca de un huerto, de un tal, ¿cómo se llamaba ese hombre, hermano, según la Biblia? Se me fue. Lo vamos a ver porque tenemos que encontrar aquí de Ornán el Jebuseo. Leamos, 2 de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa del Señor en Jerusalén, en el monte Moria. Oiga, en el monte Moria, recuérdelo, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Sí? Él pasa por ahí. Este fue el que le dijo, mire mi señor, le dijo, yo no soy judío, pero mire, ya que no me va a matar, le regalo las ovejas para su sacrificio. Es más, le regalo el terreno. ¿Y qué dijo David? Aleluya. Ya no voy a diezmar, no voy a ofrendar porque este ya lo dio. ¿Qué dijo David? No ofreceré nada que no me cueste. Así que bonito es dar lo de otro, ¿no, hermanito? No, el Señor quiere que te raspe a ti. Dice, gloria a Dios. Y él compró, hermanos, ese lugar, la era de Ornán el Jebuseo. Ahí él edificó un altar, ahí ofreció y se calmó Dios. Qué tremendo. ¿Y saben ustedes que ese era el punto? En donde después Abraham iba a llegar para sacrificar a su hijo. No, esto está tremendo, hermanito. ¿Me entiende? Este es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su único hijo Isaac. Ahí, en la era de el Jebuseo Ornán. Ahí. Ese es el lugar que Dios quiere. Siempre quiso ese lugar. Por eso debe entender usted. Si Israel, hermanos, por parte de Dios, a él se le permite reconstruir o levantar el tercer templo. Ya la iglesia, cuando eso se dé claramente, o ya se fue la iglesia, o la iglesia está a horas de irse para allá con el Señor.
Amén, hermanos. Aquí no estamos hablando de cualquier templo. Porque este tema del tercer templo ha sido un tema que disuasivo. ¿Sabe por qué? Hace días miraba yo, decía un judío, miren, esta es una construcción que se hizo, moderna, para resguardar no sé qué cosa de Israel. Y la gente dijo, la gente que no tiene fundamento para hablar, oh, Israel ya tiene el tercer templo. No, señor, el tercer templo se va a edificar, ¿en dónde? Ahí, en el monte Moria. ¿Cómo se le conoce modernamente al monte Moria? La explanada del templo. La explanada se le llama al lugar, a todo ese lugar que ocupó antes el templo en los días de Salomón, días de Zorobabel, en los días de Herodes, ¿me entiende? Todo eso, porque Herodes construyó el templo majestuoso. Ciertamente él quería granjearse la atención de los judíos, el favor de los judíos, porque él no era judío, era idumeo, descendiente de Saúl. Y digo, ese que no me quieren los judíos, pero si yo les hago su templo, se los arreglo, el templo de Zorobabel, que quedó así muy humildito, muy sencillito, yo se los voy a hacer más grandotote, unió dos montes, y es lo que se llama hoy el muro de los lamentos. Ese no es el templo, era una de las paredes que se hizo alrededor para rebanar los montes y hacerlo todo una sola explanada, hermanito. Está tremendo eso, ¿me comprende? Bueno, vamos a seguir aquí. Génesis 22:2. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Cuál era ese monte? Ah, dígalo. ¿Cuál era ese monte a donde Abraham llegó para sacrificar a Isaac? El monte Moria. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Quién le dijo a Abraham que ese era el monte a donde tenía que sacrificar a Isaac? Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hermanos, ¿se dan cuenta? Esto está tremendo. Esto está tremendo, hermanito. El monte Moria se constituiría desde entonces en el lugar exclusivo y epicentro de la adoración a Dios. A partir de ahí estaba el corazón de Dios. Y Dios dijo, este es el lugar de mi morada. Así le llama la Biblia, el lugar de la morada de Dios. Ese es el terreno que Él escogió para sí. ¿Me comprende? Dice que es su heredad, imagínese usted. La explanada del templo es la heredad de Dios. Ahí puso Él su corazón. Bueno, nosotros tenemos que avanzar porque hay tantas cosas que tenemos que decir aquí. Segundo de Crónicas 7, 1 y 2. Vamos, hermanito. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa, y no podían entrar los sacerdotes en la casa del Señor. ¿Por qué razón? Ahí lo dice el texto. Porque la gloria del Señor había llenado la casa. La gloria de Dios llenó el templo. Salomón lo inaugura y dice, bueno, Señor, yo te vine a entregar este templo que te he edificado. Y ¡pau!, cae la gloria de Dios. Y los sacerdotes tuvieron que salir. Esa es una señal de que Dios dijo, bueno, ¿la casa es mía o es de ustedes? Es tuya, Señor. Ah, muy bien. Entonces es mía. Y tuvieron que salir los sacerdotes. No podían ministrar, no podían estar ahí dentro. ¿Entendemos eso, hermanito? Muy bien. Este majestuoso primer templo fue destruido el 14 de agosto del año 586 antes de Cristo, solo 410 años después de su inauguración. Ese segundo templo, ese primer templo, perdón, fue destruido, hermanos. Se destruyó. Y quiero decirle, ese templo
empezó, cuando usted estudia eso, empezó incluso, fíjense, se empezó a venir en detrimento ese majestuoso templo desde la caída de Salomón. Tremendo, hermanito. Desde la misma caída de Salomón. Desde ahí empezó a decaer el orden, desde ahí empezó a decaer todo lo que era la infraestructura del templo, empezó a venirse abajo hasta el año 586 antes de Cristo, que fue destruido por los babilonios. Es tremenda la cosa. Pero lo que estoy tratando de resaltar aquí es, al tratarle el tema del primer templo, es que veamos que Dios pidió un templo. Amén, hermanitos. Hoy día usted se encuentra con una doctrina moderna. A mí me enviaron un link, unos hermanos, donde una persona decía, ya no hay necesidad de congregarse. Dice, ya no hay necesidad de ir a un culto. Eso sería tanto como ir contra lo que Dios estableció. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Ir contra lo que Dios estableció. Dios quería a su pueblo ahí con él y quería vivir en medio de ellos. Así que usted ya lo sabe, cuando se trata de la adoración a Dios, ¿qué es lo que se necesita estrictamente, hermanito? Un templo. Y Dios pidió un templo. Dios desde un principio demostró que debía haber un lugar donde su pueblo se reuniera con Él. Hermano, yo no sé cuál es la filosofía suya, perdóneme, discúlpeme, si alguien no cree esto, no se preocupe. No se preocupe. Digo, no se preocupe de que yo me vaya a molestar, a eso me refiero, pero sí debe preocuparse si no cree esto, porque eso está establecido. Y en el Nuevo Testamento, búsquelo en su propia Biblia, Hebreos 10:25. No se dejen de congregar. Cuando la Biblia exhorta a que no, o a que hagas o a que no hagas, se dice bien que es un mandato militar, una expresión militar. Lástima que no hay ningún militar en medio nuestro, ¿verdad, hermanito? Solo reclutas sabemos aquí, hermano. Pero le diré, fíjate, le digo, a un militar, ¿cómo cree que le enseñan a ser? El militar es diferente a cualquier otra persona, ¿no, hermanito? ¿Qué le enseñan al militar? Una disciplina. ¿Sí me comprende? No sé si pongo el ejemplo, hombre, a ver si lo voy a decir. En nuestros países, allá el policía, ¿verdad, hermanito? Muerde. Usted sabe lo que le digo, ¿verdad? Y entonces a uno de los presidentes en mi país hace años se le ocurrió poner a un militar y a un policía civil. Dice que no se llevaban, porque el soldado, el leal, el otro, a ver, ¿en cuánto quedamos? ¿Ya me entendió, hermanito? Entonces, cuando se trata de congregar, ¿qué es? Es una orden de Dios. No te dejes de congregar. Que no lo creas, es cada quien con sus riñones, hermanito. Cada uno se está jugando su eternidad, hermano. Cada quien. Pero yo le digo, ¿es una verdad o no es una verdad? Entonces, desde el antiguo tiempo, Dios pidió un templo. Por eso es que, como le vuelvo a reiterar, los judíos, ellos llevan siglos orando, pidiendo. ¿Me entiendes? Sueñan con un templo. ¿O no? Eso está tremendo. En las gráficas que le voy a presentar el domingo, Dios mediante, va a mirar usted. Incluso con un fusil cruzado aquí y trabajando los ingenieros en las montañas. Buscando, no ha de pensar usted que cualquier cantera, cualquier piedra. No, no, no.
Tiene que ser de granito, ¿cómo le llaman? Cualificado, clasificado, algo así. O sea, especial. ¿Me comprende, hermano? Casi están como los constructores en los días de Nehemías. En una mano tenían la cuchara, ¿verdad, hermano? Para ir pegando los ladrillos de los muros de la ciudad. Y en la otra mano, la espada. Imagínense, hermano. ¿Y nosotros cómo tenemos las manos? Pues cruzadas, hermano, tranquilo, gloria a Dios. ¿Me entiende? Allá que el hermano ore por mí. Allá que la hermanita ayune por mí, ya le mandé una ofrenda ahí para que ore por mí. Ese es el evangelio de hoy, hermanito. ¿Cuánta gente anda queriendo comprar un milagro, hermano? ¿Sí o no? Mande tanto y verá que Dios lo va a bendecir. Y sí, dice la gente. Prefieren empotrar la tarjeta de crédito, pero no doblan una rodilla. No, hermano, disculpe. Dios está al alcance de su pueblo. Si Él pidió un lugar y Él es fiel, Él dijo, ¿para qué quería Él un templo? Porque Él iba a morar ahí. ¿Ha sido fiel el Señor? A ver, ¿ha sido fiel el Señor o no? Todos los días, mientras hay dos aquí, ¿quién es el que es fiel? El Señor. Nosotros somos infieles, hermanito, y no cumplimos con Él, pero Él es fiel, hermano. Tenga confianza, venga, si está enfermo, congréguese. Hay que buscar a Dios. ¿Usted no cree que Él nos está oyendo, hermano? ¿Está oyendo o no? Un día de estos el Señor lo va a operar ahí donde está. ¿Lo creemos todavía? Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Sí, hermano. Se da cuenta que hemos perdido de vista lo que es en sí el templo. Por eso le digo, el espíritu de los judíos clama, gime por el templo. Entonces estamos mirando aquí, ellos nacieron así religiosamente, con un lugar donde adorar. El Señor dijo, cuando Dios los sacó de Egipto, ¿se recuerda qué dijo Dios de Israel? Le dijo a Moisés, ve y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que vayan a adorarme de aquí 3 días de camino al monte, digo, al desierto. Pero mi Señor, ¿qué tan lejos para ir a hacer un culto? Pues eso es lo que yo quiero, digo. Así es como yo quiero. ¿Quién pone las reglas en un culto, hermanito? Hermanos, ¿quién pone las reglas en un culto? El Señor. Pero porque la gente dice, no, es que, mire, si quiere que le ayude con la apertura, a mí así me gusta. Si quiere que cante, no, a mí así me gusta. Si quiere que predique, mire, es que yo así, este es mi estilo. Yo así predico, hermano. Pues por eso es que andamos jalando el uno por un lado y el otro por el otro lado, hermanito. Hay un orden establecido. ¿Sí me comprende, hermanito? Entonces nos debemos al Señor. Todo se debe al Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Dele un aplauso al Rey con todo su corazón. Fíjense que yo leí que hubo unos años aquí en esta nación, cuando estaba muy cerca de Dios, leí yo de un pastor americano que hace años atrás, muchos años, él contaba que cuando inició el evangelio en esta nación, las iglesias sí se congregaban muchos días de la semana. Y dice que cuando el pastor se tardaba en llegar, los hermanos casi tiraban la puerta del templo, hermanito. Una hambre, una sed de Dios. No, mire, todos estamos en la misma nave, hermanito. Si hemos de corregir, Dios tenga misericordia. Pero si le hago una pregunta,
¿A poco ya no viene mañana por lo que le voy a preguntar? Pero de todas formas, déjeme enterrarle la flecha de una vez. Como el pez vela, verá, hermanito, dice que se liberó, pero se llevó el anzuelo. Por ahí se iba a quedar de todas maneras. Bueno. ¿Y por qué? ¿Y por qué nosotros venimos tarde a nuestra reunión? No juzgue a nadie. No, eso es muy personal. No conteste. Porque pudiera ser que el Señor le ministre, ¿me entiende? Y restaure eso. Yo siempre he dicho, tenemos a un Dios justo, ¿sí o no, hermanito? Él es lindo. Cuando tú de verdad vienes batallando con el tráfico, con lo que sea, o porque tuviste un problema tremendo, o estás enfermito, o un compromiso terrible que no podías dejar para otro día. Pero no estamos hablando de una comida. Y todavía te vienes limpiando los dientes, ¿verdad? Tarde y todavía comadreando allá afuera, hermanito. No, yo le exhorto, mire, ¿sabe por qué? La importancia del templo. Si esto no es invención de la gente, esto es el corazón de Dios. Él quiso un lugar para Él. Si Él no hubiera querido un templo, no tuviéramos problema, hermano. Levantamos la mano por ahí, pues cada quien ahí que vea si te salvas o no, aprendes o no, vete al cielo o al infierno, como tú escojas. Pero hay un lugar, un aula donde se te prepara, donde se te enseñan los principios para la salvación. Ya si uno no aprende porque no quiere, hermanito. ¿Está claro? Todo eso está dicho. Pero si ya es un hábito, si ya es un mal crónico, oye, sea campaña, sea vigilia, sea ayuno, siempre te vamos a tener tarde, hermano. No hay por dónde. Esa es una enfermedad crónica, ¿me entiende? ¿Toda la vida está atrasado uno? No toda la vida. De vez en cuando hay un atraso, ¿o no, hermanito? De vez en cuando va a haber algo por ahí. De vez en cuando no voy a poder. Sí, pero de vez en cuando. Pero esto ya es crónico. Entonces, dígame, ¿quién es el que se queda con la mano extendida aquí? El Señor. Y Él dice, no lo puedo creer. Mi hijo, me hace sentir como que aquí yo soy el enfermito. Así dice Dios. Mi hijo me hace sentir como que aquí el necesitado de un cantito soy yo, no él. En el caso mío, ¿usted cree que yo no tengo necesidad de predicar la palabra? Yo necesito predicar la palabra. Los que cantan tienen el deseo, la necesidad de alabar a Dios. Yo no quiero que un ángel tome mi lugar. ¿Usted quisiera que un ángel tomara su lugar, hermanito? Todavía no. Dice que va a venir un ángel con el evangelio eterno a llenar el éter, a llenar el universo del evangelio eterno, ¿no? Pero todavía no. Le digo, no, Señor, todavía no. Todavía yo puedo caminar, todavía estoy vivo, gloria a Dios. Todavía puedo gritar la palabra, todavía puedo leer, estudiar la palabra, todavía, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dígale al Señor eso. No, Señor, no mandes un ángel en mi lugar, no me cortes todavía. No. ¿O quiere que haga corte el Señor ya? Esa es cosa suya. Entonces, más vale que vayamos nivelando nuestro servicio a Dios, hermanito. ¿Estamos comprendiendo? Otra vez reitero, Dios es justo. Es justo cuando de verdad se justifica el asunto, nuestros problemas. Pero también es justo cuando Él ve que es por pérdida de tiempo. Porque somos muy malos administradores del tiempo. Porque Él establece, todo tiene su tiempo. Y cuando decimos, ay, es que no me dio tiempo, Señor, ¿en qué quedamos delante de Dios? Como mentirosos. Porque Él dice que todo tiene su tiempo. ¿Por qué te fuiste a comer antes del culto? Y luego vienes corriendo, ay, es que vaya a comer a la hora que sea. Yo le dije a los hermanos, ¿verdad? A los que tanto no pueden pasarse un fin de semana sin comer, hermanito, allá afuera de casa, hagan lo que hacía mi pastor con nosotros.
Llamaba a las 3 de la mañana. Miren, los espero, vamos a ir a desayunar a tal lugar. 4 de la mañana, hermanito. ¿En serio? ¿A quién de ustedes les gusta ir a comer a los restaurantes? Váyanse a comer a las 3 de la mañana, hermano. Para que así viene al culto enterito. Ya le di la idea. No les gustó, ¿verdad? A la hora del culto les gusta ir a comer a ustedes. No, hermanitos, es un consejo. Estoy tratando de parafrasear esto. Por favor, estime la bendición. ¿Quién pidió que hubiese un templo? Nuestro Señor. ¿Quién es el que está aquí? Nuestro Señor. ¿Está Él aquí? Claro que está aquí. Él es fiel. Y Él quiere que nosotros acudamos, que descubramos lo especial que es esta reunión. Dice gloria a Dios, hermano. Póngase de pie. Dele gracias a Dios por este templo. Hablando de la infraestructura material, dele gracias a Dios, hermano. Dele gracias a Dios porque mire, hemos pasado un desierto tremendo, mucho tiempo. Y yo le digo a los hermanos, bendito sea Dios porque aquí estamos. Cuando les hemos dicho no se ha pagado, cuando les hemos dicho nos van a mandar a la calle con luchas y pruebas, bendito sea el Señor porque hasta aquí hemos salido adelante. Levante sus manos y empiece a darle gracias a Dios. Y dígale, Señor, no permitas que yo malogre esta oportunidad. Señor, no permitas que yo maltrate este privilegio de tener un lugar donde reunirme, donde congregarme. Tú estás aquí. ¿Cuánta gente dice, voy a ir a la tierra de Israel? Que es una bendición. ¿Sabe qué me ha dicho la gente que ha ido? Hermano, cuando el avión entra al cielo, al espacio aéreo de Israel, ya se siente algo especial, hermano. Lo creo. Quiero decirle que lo creo. Pero en nuestras iglesias está en vivo nuestro Señor. Pero hemos dejado, hermanos, de valorarlo. Hemos dejado de considerar esta gran bendición. El que va entrando está bajo la presencia del Dios verdadero. Está bajo la mirada escrutadora del Dios de Israel. Él es real, Él está aquí. Mira, Él te está escuchando. Él conoce si viniste enfermo o enferma. Él sabe cuál es tu problema, cuál es tu necesidad. Él conoce cuál es tu plegaria. Hermano, levanta tu voz, levanta tu oración. Él está aquí. Dile, Señor, tú sabes cuál es mi problema. Señor, tú sabes cuál es mi dificultad. Señor, tú sabes qué estoy atravesando. Señor, tú lo conoces todo. Y hoy he aprendido que tú pediste este lugar para ti. Oh Dios, yo sé que estás aquí, yo lo puedo sentir, Señor. Gracias porque en tu inmensa misericordia nos ayudas. A pesar de que nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Haz milagros, maravillas, prodigios, señales. Haz operaciones, reconcilios, conversiones. Haz restauraciones en este lugar, conversiones, Padre. En el nombre de Jesús. Este pueblo está siendo preparado, Señor. Y mira aquellos que están al alcance de esta voz. Llega hasta ahí donde están, Señor. Sana, restaura, levanta, anima, reconcilia, confirma delante de ti. Muévete de una manera extraordinaria. Levanta al pueblo. Aviva tu obra, Señor. Avívanos. Avívanos. Vuélvenos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta a los desanimados, los desalentados. Llega ahí donde están, Señor. Glorifícate de una manera especial y extraordinaria. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, dele un aplauso fuerte al Señor, hermano.